Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un poco la idea es aclarar algunas cuestiones, de alguna forma también, no para cerrar el foro del módulo 2, sino más bien para abrirlo un poco, ¿no? Yo creo que como hay algunas cuestiones que por ahí hay que aclarar y que a veces es medio difícil tener que escribir tanto y por ahí es más fácil hacerlo por este medio y de alguna forma un poco más personal también, ¿no? Primero que saben que estamos atrasados con el tema de las entregas y que básicamente hay una decisión de dejar abiertos los foros hasta el día 4 de diciembre. ¿Sí? Hay como dos normas básicas para la promoción de el curso. Una es la realización de los trabajos prácticos. Eh, a veces las consignas no son lo suficientemente claras, por eso hay un foro justamente para preguntas y para aclarar, por un lado. Y por otro lado están los foros de cada uno de los módulos. Los foros son de respuesta obligatoria, por eso en la documentación que tienen en cada módulo hay un documento que habla del foro para que ustedes trabajen. Salvo que nosotros les demos alguna otra indicación que puede ocurrir porque en la medida que el transcurso del curso avanza, las cosas siempre se van modificando sobre la marcha, eso es invariable, es muy difícil que así sea, bueno, eso creo que ustedes lo saben, son todos docentes y de muchos años, y que una cosa es la planificación y otra cosa es lo que después pasa en la realidad. Esto no es... no nos excluye a nosotros, aunque seamos todos docentes los que estamos dentro de este curso, ¿no? Entonces eso es básico. Después, antes de arrancar con lo del módulo 2 que tiene que ver con esto del diseño didáctico, digamos, o de las unidades didácticas, me gustaría hacer un par de aclaraciones. Eh, Está claro que hay mucha gente que copia y pega buscando información en internet y eso, de hecho, no está mal, está muy bien. Lo que sí nosotros pedimos básicamente es que ustedes hagan una elaboración entre el material que nosotros les damos específicamente de lectura obligatoria, alguno que ponemos eh, digamos, de material complementario, digamos, también como lo que ustedes buscan, que eso sea elaborado. Cuando uno elabora el material, porque justamente estamos diciendo esto en el primer módulo, ¿no? El hecho de estar en contacto con las tecnologías hace que la información nos llueva desde todos lados. Por eso también la incorporación de empezar a usar no solamente el Google, el buscador de Google, sino otros buscadores que hay de distintas características y sobre todo los que están más vinculados a las cuestiones académicas o a las cuestiones escolares, ¿sí? Que eso también está bueno. Obviamente, todos los buscadores sirven y todos tienen una mirada diferente y en eso también resaltar el tema de ser críticos porque los buscadores son motores de búsqueda y si son motores de búsqueda han sido programados y si han sido programados alguien dijo que puede encontrar y que no puede encontrar, por lo tanto tenemos que ser suficientemente críticos para justamente ir a buscar el material que necesitamos para trabajar con eso, ¿no? Entonces, básicamente eso. Entonces, lo que vemos es que alguna gente copia y pega, en algunos casos hasta ni siquiera borran, se les pegan hasta las mismas, como el código en las páginas web, ustedes no copian nada más el texto que están leyendo, sino también están copiando código. A veces queda parte ese código que cuando ustedes vuelven a pegar el texto en el Word aparece, ¿no? Entonces lo recomendable es lo siguiente, para que hagan un ejercicio. Lo recomendable es copiar el texto, si lo copian de un PDF o lo copian, a veces hay PDFs que dejan copiar el texto, obviamente si tienen el programa original que genera PDF, que es Adobe Reader, pero el editor, también ahí se puede editar tranquilamente, y si no, hay editores libres que pueden bajar los PDFs y que de ahí pueden también copiar el texto de los PDF. Pero lo mejor es copiarlo al blog de notas, porque el blog de notas es un blog de texto plano que va a limpiar todo el código basura que trae ese texto.
Entonces, una vez que lo tienen en el bloc de notas, hay que ordenar un poco ese texto, lo vuelven a copiar o cortar directamente el bloc de notas y ahí recién lo pegan a su Word. Entonces el texto va a quedar limpio, sin tablas, sin código de párrafos y demás, como he visto que algunos han copiado. ¿Qué quiero decir con esto? No hay problema que copien y peguen. El problema está cuando uno ve que lo que está leyendo no tiene ningún tipo de elaboración propia, ¿sí? Y además, cuando copian y pegan de una página, ustedes están obligados a hacer la referencia. Cualquier texto académico, sobre todo si lo hace un docente, debería tener la referencia académica de donde lo está sacando. Si no, es una copia. Algo copiado que no tiene ningún sentido. Por otro lado, quiero comentarles que hay varias plataformas, inclusive algunas herramientas. Moodle tiene algún plugin que incorpora, donde la propia plataforma te dice si ese texto que el alumno te está enviando fue sacado de alguna página web. Entonces ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Y además lo tendrían que tener ustedes, sobre todo para saber cuando un alumno te manda algo, si eso lo elaboró él o no. Y muchas veces uno leyendo la estructura del texto y cómo está redactado te das cuenta que no lo hizo el chico. Y en algunos casos hasta yo me doy cuenta que no lo hizo un profesor. O sea, que está sacado de otro texto, ¿no? Además, nosotros no estamos pidiendo básicamente textos académicos, sino que los trabajos prácticos prácticamente les estamos pidiendo que ustedes hagan una síntesis, que lo elaboren con sus palabras, ¿sí? Las limitaciones propias que puede tener cualquier ser humano cuando escribe un texto y con los errores a veces de no tener tanto tiempo para revisarlo, emprolijarlo y volverlo a enviar, inclusive con falta de ortografías. Nos ocurre a todos eso, no hay ningún... No voy a estar corrigiendo eso, pero pretendemos un mínimo de elaboración de parte de ustedes. Bueno, eso por un lado, corto acá este video, después arranco con lo del módulo 2, que es lo que nos interesa.